tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Quiero ser tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, lo demás se añadirá. Tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que tú gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad. Dilo ahí. Jesús, tú eres mi modelo a seguir. Anhelo ser como tú. Señor, enséñame a discernir. Quiero ser tu voluntad. Quiero ver las cosas como tú las ves, darles el valor que tú les das. Buscar primero tu reino, Señor, lo demás se añadirá. Que tu sabiduría derrama en mi corazón. Que tu espíritu me guíe, mi Dios. Yo necesito de ti, de tu consejo, crecer en tu conocimiento. Que vayan a la palabra de Dios en Lucas 5. Lucas 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1. El tema para hoy es boga mar adentro. Bogar es como navegar, irse más hacia el mar, hacia adentro del mar. Eso es el tercer tema sobre la gran comisión. Cita bíblica es Lucas 5, versículo del 1 al 4. Déjenme saber cuando ya estén ahí para que leamos. Dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpeaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vamos a orar, hermano. Bendito sea, Señor Padre, Dios Todopoderoso. Señor, estamos aquí en esta tarde para escuchar tu dulce voz hablando a nuestras vidas.
Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes para poder entender. Te pido a mí que me ayudes para poder explicarlo, Señor, y que podamos salir de aquí, Señor, con pleno entendimiento, Señor, de cuál es tu propósito, Señor, de lo que quieres que hagamos. Gracias te damos, Señor Jesús, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por lo que estás haciendo, pero gracias también por lo que sabemos que harás en el futuro. Porque tenemos la convicción que el que empezó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. Gracias, Padre, te doy en tu nombre que es sobre todo nombre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Pues todos sabemos, hermano, que el Señor Jesús, después de que murió y resucitó, Él se presentó ante sus discípulos. Y en Mateo 28, 19, que es muy repetitivo, Él les dijo, después de haberles dicho otras cosas, porque algunos dudaban, pero ¿se acuerdan que Él les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra? O sea, Dios le dio, el Padre le dio toda la autoridad al Hijo. Porque el mismo Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ¿qué dijo? Ha visto al Padre. Entonces, podemos tener la confianza plena de que Jesús es el Dios en la carne, Dios hecho carne, cuando estuvo en la tierra. Entonces, ¿es el Hijo de Dios? Sí, pero es el Dios encarnado. Entonces, después de eso, Él les dice, por lo tanto, después de esto que les he dicho, id. Esta palabra, id, es un mandamiento, es una ordenanza. Habla de que tenemos que ir, tenemos que salir de nuestro confort. Y lo que dice aquí es hacer discípulos a todas las naciones. Algo bien importante, mis hermanos, que sí quiero hacer énfasis, es que para poder entender esto tenemos que leer el contexto de todo lo que enseñó Jesús. En Marcos 16, 15, Él también le dijo esto a sus discípulos. En Marcos 16, 15 les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué le digo esto? Porque es muy importante. Porque muchas veces si nos brincamos el proceso y vamos directamente a discipular a alguien, podemos estar encontrándonos discipulando cabras en vez de ovejas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es bien importante el primer paso, que es predicarles el evangelio. ¿Sí me explico? Después de que hayan creído en Jesús y que hayan nacido de nuevo, entonces seguimos el proceso de discipularlos. Entonces podemos decir que en esta frase de id es evangelizar. Después discipular. Después dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos entendemos esto, ¿verdad? Una vez que han creído, una vez que lo hemos discipulado y le hemos explicado, obviamente los invitamos a la iglesia y son bautizados. Pero algo también que le he dicho que es importante, lo podemos ver también en este sentido. Cuando habla de hacer discípulos y bautizándolos, la palabra bautizándolos es sumergiéndolos en el nombre. El nombre significa el propósito, significa la autoridad o el poder. Entonces también podemos verlo, hermano, en un sentido de que si usted tiene a alguien el cual usted lo está evangelizando, llevándolo a Cristo y ya creyó, ahora lo que viene es discipularlo en el nombre, es decir, en el propósito del Padre, que conozcan todo acerca del Padre, que conozcan todo acerca del Hijo y todo acerca del Espíritu Santo.
aunque sabemos que es el nombre del Padre, porque es uno, es un nombre, es un solo Dios que se manifiesta en tres personas. Pero sí es importante, hermano, que entiendan cuál fue el propósito del Padre en la creación, cuál es el propósito del Hijo en nuestra liberación o nuestra redención, pero cuál es el propósito del Espíritu Santo ahora en nosotros. ¿Sí me explico? O sea, es importante que estas son las cosas que dice él: enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, si usted está bien preparado después de que lo ha evangelizado, entonces lo va a discipular y lo va a llevar al conocimiento pleno de quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, y si es después, y qué es la iglesia. Y así lo vamos llevando, hermano, en lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, si volvemos en Marcos 16:15, él les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio. Es importante, hermanos, predicar el evangelio a toda criatura. Ya les dijeron la semana pasada, yo escuché la enseñanza y el hermano que predicó les dijo que la palabra evangelio es buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros tenemos una buena noticia que tenemos que compartirla. El apóstol Pablo, ahorita vamos a ir, nos va a explicar cuáles son esas buenas noticias. Vayan conmigo ahorita a Lucas 4:42. Vamos a agarrar un poco de contexto antes de entrar al capítulo 5 que leímos. Lucas 4:42. Déjenme saber cuando ya estén ahí. Dice la palabra de Dios: cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Está hablando de Jesús. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario, escúcheme, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Fíjese que Jesucristo está trayendo una buena noticia, que dice que es el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué era ese evangelio del reino de Dios? En Lucas 2:9 dice que un ángel del Señor se les apareció a los pastores, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Denle un aplauso fuerte. Ahora Jesucristo, empezando su ministerio, él estaba diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se acerca. Es él ahí, el rey estaba ahí delante de ellos. Él venía a establecer su reino, pero él les estaba anunciando lo que ya antes les había dicho el ángel: las buenas nuevas de gran gozo, que ya había nacido en la ciudad de David Cristo el Salvador, y ahí lo tenían enfrente. Y es ahora entonces que vemos que él predicaba en las sinagogas de Galilea. Entonces ahora nosotros, hermano, tenemos una encomienda: predicar el evangelio. Pero si se da cuenta, nosotros ya tenemos a Cristo, que ya murió en la cruz y resucitó. Ahora, las nuevas de gran gozo para nosotros es que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quiere establecer su reino en el corazón de cada uno de nosotros.
o de los que no han creído. Y ese es el evangelio que vamos a predicar. Primera de Corintios 15:1. Hermano, lo que yo estoy enseñando es para que usted aprenda a evangelizar, a hablarle a otro. Yo no estoy evangelizándolos a ustedes. Ustedes ya son cristianos, eso espero. Pero si hay alguno aquí que todavía no nace de nuevo, pues de paso va a ser evangelizado. ¿Sí me entienden? Entonces, fíjese el evangelio que tenemos que predicar. Es importante esto, hermano, porque muchas veces usamos dichos que se acuñan como: no necesito ni predicar el evangelio, con mi testimonio ya lo estoy predicando. No, hermano, el testimonio es excelente. El que usted ayude a alguien, buenísimo, porque eso le va a abrir las puertas para evangelizarlos, para poder entrar y predicarles el evangelio, para que se conviertan. Porque ¿cómo fue que dijo el Señor que le plació que la gente se convirtiera? ¿Por qué? Por la locura de ¿qué? De la predicación del evangelio. Entonces, no es mal que usted cuente lo que el Señor ha hecho, es bueno. Eso lo va a conectar. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó con la mujer samaritana? Él dijo: dame agua, tengo sed. Él empezó un diálogo, ¿sí o no es cierto? Porque él estaba conectando para poder entonces, después de empezarla a ministrar o de hacer esa relación, entonces decirle: el que está contigo, Él es. Tú me pedirás a mí y yo te daré de beber a ti agua. Como ya él empieza a hablar el evangelio. Entonces, fíjese lo que dice Pablo. ¿Ya están ahí? Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Está hablándole aquí a la iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? Ok, entonces él está diciendo lo que nos predicó, lo que le predicó a los que ya habían creído, y les está invitando a que sigan perseverando en la fe. Y luego el 2 le dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermano, una evidencia de que hemos creído es la perseverancia. ¿Sí me está entendiendo? Si usted no persevera en la palabra, en lo que ya recibió, entonces fue en vano todo lo que decía usted haber creído o lo que había creído. El versículo 3 es la clave. ¿Me están siguiendo? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Están conectando con Jesús cuando le dijo: enséñenle que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Ahora Él nos está enseñando y nos está diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Vio de qué se trata el evangelio? Se trata de Cristo, se trata de Él, de quién es Jesús, por qué tuvo que venir, por qué tuvo que morir en la cruz, por qué fue que no quedó en la tumba, por qué que al tercer día tuvo que resucitar, por qué después de resucitar ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Ahora está como el que intercede por nosotros delante del Padre, cuando el enemigo nos va a acusar. ¿Ve cómo estamos conectando todo? ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Ok, yo entiendo que eso es importante. Va a haber gente que diga: no, yo estoy bien, mira, yo no soy tan malo. Eso llévaselo a mi primo sí es tremendo. Ese se emborracha todos los días casi. Yo tomo, pero ahí sábado y domingo si acaso.
no tanto como Él. O sea, se justifica. Entonces, obviamente que ahí a esas personas lo tiene que llevar a la ley. Pero ese va a ser otro estudio después, ¿está bien? Pero cuando alguien ya viene con un corazón contrito, humillado y dice, ya no puedo, hermano, yo no sé qué hacer, mi vida es un desastre, ya no quiero seguir en las adicciones, ya no quiero ser mal esposo, ya quiero cambiar, quiero ser buen hijo, pero no sé qué hacer, ¿cómo le hago? Ya está fácil, nomás dígale, Cristo es el que murió en la cruz, para eso vino Él, para librarnos, ya lo lleva Cristo. Pero si dice que Él no es tan malo y que necesita, ok, pues llévelo a Romanos, que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, si no tiene a Cristo, amén. Pero usted se incluye para que empatice con Él, ¿sí me da a entender? Ok, para que no se sientan agredidos. Pues tú eres un pecador, no, pues todos pecamos, todos fallamos. Nada más la diferencia es que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. ¿Hasta ahí entienden? Entonces vámonos a Lucas 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, que significa jardín del príncipe. Este Genezaret también se conoce como Galilea de los gentiles o el mar de Galilea. Aunque se le decía el mar de Galilea, no era mar, era un lago. Pero era grande, era un lago que pues para la gente se parece un mar. Entonces, actualmente esa ciudad se llama Kineret, porque tiene forma de una arpa o de una lira. Si usted ve el mapa lo va a ver así, en forma de una arpa. Dice la palabra que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Esto es bien importante, mis hermanos. Cuando nosotros vamos a llevar un mensaje, tiene que ser la palabra de Dios. Como le decía hace un rato, es bueno el testimonio. Sí, pero el testimonio no es el que los va a convertir. Sí, lo prepara. Sí, es cierto que te hace también recordar, ¿no?, que tú estás igual o verte en la situación que estás. Pero es la palabra de Dios la que los va a convertir. Y obviamente que si es para llevarlos a Cristo, el evangelio, las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas? Pues que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que estaba escrito desde los profetas, que fue sepultado pero no se quedó en la tumba, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. ¿Hasta ahí vamos bien? Mateo 7:28 dice que cuando Jesús terminó de hablar estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué era lo que le daba a Jesús la autoridad? Conocía perfectamente la palabra. Él es Dios. Él es el verbo, Él es la palabra. Pero también que no tenía nada de qué acusarle, su vida. Él le daba la autoridad. Y no como los escribas conocían la palabra, sí, pero su testimonio no iba de acuerdo con lo que ellos enseñaban. Por eso recuerda que Jesús les dijo a los discípulos, hagan lo que ellos les digan, pero no hagan conforme ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, qué importante los que vamos a testificar. Cuando hablo de testificar, es a predicar el evangelio, Vamos a dar la palabra. Tenemos que cuidar también cómo nos estamos conduciendo. En Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esperamos que siempre va a haber gente que va a rechazar el evangelio, pero ustedes no se desanimen, sigan adelante, entiendan que no son de Dios, por eso no reciben la palabra. Pero tenemos que insistir, porque la fe viene ¿por qué? ¿Oír qué? La palabra de Dios. No, si están bien filosos.
Si están aprendiendo, yo sé que sí saben. ¿Saben qué nos falta a nosotros ser? Hacedores. Proponer en nuestro corazón un día de perdido por semana y pedirle a Dios primeramente por esa persona, esa familia, y después decir, este día voy a ir a ver, ese día voy a dedicarlo y lo voy a seguir hasta llevarlo a Cristo y después discipularlo y invitarlo a la iglesia, pero hacer el trabajo, hermanos. Yo sé que la mayoría me ven así, no, pastor, llegamos bien cansados del trabajo. Todos, entiendo eso, hermano. Pero el apóstol Pablo, él pasaba por muchas situaciones bien complicadas, pero él tenía una convicción bien firme. Y él dijo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es cuestión de proponernos y alimentarnos. Por eso no tenemos fuerza, porque no nos estamos alimentando. ¿Sí me explico? Aliméntese la palabra, la oración, el ayuno, la comunión, estar creyéndole al Señor, y eso te levanta, te da fuerzas. ¿Sí me explico? Y mire, hermano, Dios te puede usar. Dios te puede usar, tenlo por seguro. Así como me ha usado a mí, te puede usar a ti. Y podemos traer uno y luego uno. Y a ese uno le enseñamos lo mismo, enseñe a otro. ¿Sí me explico? Así de fácil. Lo que yo te enseñé, ya está listo. Ahora ve y busca a alguien a quien enseñarle eso. Ustedes, y hemos visto, por ejemplo, mormones o testigos de Jehová. A veces los criticamos y, ay, pobrecitos, que andan en el error. Pero son un ejemplo a veces de perseverancia. Son un ejemplo de cómo se introducen, cómo no se desaniman aunque los cortas y les dices, pero no se dejan. Es que estoy ocupado, es que no tengo, pero dame 5 minutos aunque sea. Y te dicen de una forma bien amables. Y ahí están. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Los que tenemos la verdad, pues. Los que realmente, hermano, hemos ya creído en Jesús y hemos nacido de nuevo. ¿Somos egoístas? ¿Nos estamos quedando con eso? Imagínense que alguien de aquí tuviera cáncer y sus días estuvieran contados, pero que Dios le hubiera dado a alguien de ustedes la sabiduría para tener la cura del cáncer. Y fuera tan egoísta de ver lo que le quedan meses de vida y usted pudiendo darle la medicina para que se salve, lo digan, que se muera, no es ni de mi familia. ¿Seríamos tan crueles? No, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa cuando no estamos predicando el evangelio a los demás. Siempre Dios nos está poniendo personas en el trabajo, en el camión, los vecinos. Yo tengo una vecinita que como le he estado, pero viene de la iglesia mormona, que es difícil para ella pues volver al evangelio, ¿no? Pero yo no me doy por vencido. Le digo a mi esposa, no, tenemos que seguir trabajando hasta que Dios haga la obra, porque al final la obra la hace el Señor, ¿sí saben? Nosotros somos solamente servidores. El versículo 2 dice, vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Lucas 5:2, perdón. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Fíjese qué importante cómo Jesús, por la autoridad con que él predicaba, por la sabiduría que tenía, pues él es Dios. Todo mundo quería escucharlo. Pero eso estaba profetizado, fíjese, desde los profetas. No lo busque, yo se lo voy a leer. En Amós 8:11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Ahora tiene sentido las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dijo, bienaventurados los que tienen hambre, en Mateo 5:6, y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Usted hoy viene aquí porque tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Usted tiene que venir con ese único propósito. Venir primeramente a alabar a Dios y glorificar su nombre. Le cantamos, ofrendamos, diezmamos, lo que hayamos hecho para el Señor, ya, fue lo que nosotros dimos. Pero después el Señor dice, ahora estén quietos y tiemblen delante del Señor, porque va a hablar Dios. Y esto es lo que usted hoy estamos aquí, con hambre y sed de la palabra de Dios. Pero póngase a pensar, hermano, hay mucha gente en el mundo que se está muriendo cada día, y quizás con hambre y sed de la palabra, pero la mies es mucha. ¿Y qué cree? Los obreros flojos, no, pocos. Bueno, pocos y flojos, aunque no diga amén. Pero fíjese, e irán errantes de mar en mar, y así andan, de religión en religión, o de iglesia en iglesia. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Qué triste, ¿no? Por eso Jesús, cuando miraba a la multitud, dice que tenía compasión de ellos, porque andaban como ovejas que no tenían pastor. Y sí los tenían, pero no había palabra. Habían dado más preferencia a las tradiciones de los hombres que a la palabra de Dios. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Los peces, hermano, vas ahí en la orilla, va a ser difícil que encuentres algo. Los que saben de pesca, lo mejor está en las profundidades, ¿sí o no? Pues claro, muchos no se van a las profundidades porque hay miedo, hay temor, y qué si pasa algo, y qué si nos extraviamos. Pero ¿cuántos saben que si Jesús está en la barca podemos navegar con la seguridad de que vamos a estar bien? Boga mar adentro en el sentido espiritual significa ir más allá de lo superficial o conocido, adentrándonos en las profundidades de la fe y en la obediencia a Dios. Literalmente se refiere a remar mar adentro para pescar, pero su significado espiritual implica salir de la zona de comodidad y confianza en la palabra de Dios. Es que eso es lo que necesitamos, hermanos, la iglesia. No quedarnos sin hacer nada, viendo cómo se pierde la familia, cómo se pierden los amigos. Yo siempre les pongo en la Biblia hay ejemplos de, por ejemplo, Ana. Era una mujer que veía como la otra esposa de su esposo ya tenía 2, 3 hijos y ella no tenía ni uno. Y ella se sentía triste porque no podía tener hijos. Pero ella dice que se metió en oración y clamaba a Dios y empezó a hablar con Dios y a rogarle por un hijo. ¿Y cuántos saben que Dios le respondió a Ana? ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel. Y Samuel fue un gran hombre usado por Dios, sacerdote y profeta del Dios. ¿Sí o no es cierto? Ok. Ahora yo lo traigo esto a lo espiritual. ¿Cuántos de aquí podemos pensar como Ana? Señor, dame un hijo espiritualmente. Dame un hijo en la fe. Hermano, esto es bonito porque no importa que tengas 60, 70, 80, 90 años. Así como Sara tuvo un hijo a los cuántos años, más de 90 años. ¿Cuánto creen que un viejito o una viejita puede tener un hijo hoy en la fe? A la edad que sea. ¿Es cierto o no? Pero no, nadie ha pensado en eso. Algunos ya tienen años en el evangelio y todavía no tienen ni un hijo en la fe. Pero ¿saben qué? No están ni preocupados. Y yo estoy seguro, hermano, que esos son los tesoros que dijo el Señor que hiciéramos en los cielos. Porque es lo único que iría al cielo. Lo que demos aquí materialmente, aquí se va a quedar. Y que son de ayuda para la iglesia, sí. Y son de bendición, gloria a Dios. Y que Dios también lo recompensará, sí es cierto. Pero ¿cuáles serán los tesoros en el cielo? Los que sí van a estar allá cuando lleguemos. Los que el Señor nos haya permitido alcanzar
a través de la predicación del Evangelio para extender el reino de Dios. ¿Sí o no es cierto? Mi esposa y yo conocimos el Evangelio en el 99. Yo en julio, mi esposa como a fines de ese año. Y el Señor nos alcanzó de una forma que era algo tan hermoso que era como cuando ya esperas que llegue el día para ir a la iglesia, porque cuando tú estás enamorado, cuando es tu primer amor, que estás así que ya la cita para ir a ver la novia, ¿no? Así estábamos esperando la hora. Pero ¿sabe qué? Yo tenía 3 hijos de mi primer matrimonio y ellos vivían con su mamá. Cuando yo conocí las buenas nuevas de Jesús, yo, ¿sabes qué? Lo primero que pensé, que mis hijos también conozcan. Y me tocó ir a una iglesia que se predicaba de Jesús. Y yo los empecé a llevar a los 3. Mi esposa empezó a llevar a sus hijas. Y al rato llevamos a la suegra. Pero hacíamos un estudio en la casa, hermanos. Y les empezamos bueno, yo le copiaba ahí al pastor lo que yo alcanzaba a entender, tomaba notas. Y eso mismo se los transmitía a ellos. Era lo que yo podía hacer en ese tiempo. Yo no entendía tanto de la palabra. Pero así como el pastor lo explicaba y todo, yo le ponía notas ahí. Bogamar adentro significa esto, mira, esto y esto, dijo el pastor. Bueno, no le decía dijo el pastor, pero yo le decía lo que yo entendí, lo que había explicado el pastor. En lo espiritual es ir más allá, tener una fe que muchos no entienden. Confianza plena en Dios, sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, eso es lo que necesitamos, hermano. Si tan solamente proponernos uno, imagínense. Y después de ese, enseñarlo y ese a que empiece también a ganar otro. En el capítulo 5 de Lucas, verso 5, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjese bien, mas en tu palabra echaré la red. Esto es bien importante. Podemos ir, y ustedes se acuerdan que fuimos aquí ahí vamos todos los martes, ¿no se acuerdan que íbamos aquí a la Food City, íbamos afuera, unas tarjetitas, y daba hasta pena hablar con ellos nomás, se los dábamos así como, te invito a la iglesia. Hermano, oiga, ¿le puedo dar esto? Ni decíamos qué era, pero era un miedo hablar con la gente. Es difícil, pero porque muchas veces no estamos primeramente nosotros llenos del Señor. No estamos verdaderamente capacitados para llevar un mensaje. Y sí es bueno ir a invitar, no es malo, está bien. Pero qué bueno que pudiéramos entablar una conversación con alguien y decirle: mire, si quiere saber más, déjeme saber cuándo yo puedo ir a su casa. Yo hago, no, pero es que dígame a qué horas. Y eso, mire, va a traer bendición. Cuando le estaba enseñando a mis hijos, les cambiaron de horario a él y sus amigos en el trabajo, y ahora entraban en la tarde y ya no podían ir a las 7 que lo hacíamos. Y me acuerdo que le dije: pues ¿a qué hora salen? Pues hasta las 11, salían antes de las 11. A las 10 se me hace y les digo: bueno, pues ¿qué parece si a las 11 lo hacemos? ¿En serio? Sí, aquí los espero. Y ya mis hijos llegaban con sus amigos y ahí a las 11 hasta la 1 nos quedaba. Yo me acostaba porque a veces pues yo entraba a las 8 al trabajo y ellos se quedaban platicando ahí, a veces hablando de las que habían estado escuchando. Hermano, nada de lo que hagamos es en vano. Tenga la seguridad de que Dios a su tiempo nos va a dar el fruto, vamos a ver el fruto. Pero necesitamos sembrar la palabra. Usted siembre la palabra, otro vendrá y regará la palabra, regará esa, pero Dios es el que va a dar el fruto. En Colosenses 1:15, hablando del poder de la palabra de Dios, porque eso es importante, confiar en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que va a convertir el alma, lo que va a convertir a las personas, no nuestro testirollo, acuérdese. ¿Eso es bueno? Sí. Claro, porque nos abre la puerta. Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, el primogénito de toda la creación. Pues ese es Él es el creador,
es el que va delante de todo lo que ha creado. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es bien importante, hermano, fíjese. Ese es el poder de la palabra. La palabra dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Hágase los mares, y los mares fueron hechos. Hágase el sol, hágase la luna, todo con el poder de la palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Él es el creador. De Él tenemos que predicar. Pablo dijo en Romanos 1:6 que Él no se avergonzaba del evangelio, de las buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, escuche, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que va a hacer el evangelio. Lo va a llevar a creer en Jesús. Y de ahí va a venir entonces el entendimiento, hermano, de que solamente a través de la fe podemos ser salvos. Pero la fe puesta en el Cordero, en Jesús. Lucas 5:6 dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Qué fue lo que hizo el éxito? El que iban en la barca con ellos, Cristo. Eso hace la diferencia. ¿Se ha puesto a pensar que a veces fuimos quizás a repartir papeles, a hablarle a alguien, pero quizás Jesús no estaba en la barca, entiendes, en nosotros? Y no es que no esté en nuestro corazón, hermano. Se trata de que tengamos una comunión con Él. Es que el Espíritu Santo ahí está, pero cuando uno lo ignora, cuando uno anda en pecado, cuando uno anda en rebeldía, en desobediencia, se pierde la relación. El Señor te dice: ok, no quieres nada conmigo, pues arréglatelas como puedas. Pero en el momento que tú te vuelves a Dios en obediencia y empiezas a hacer su voluntad, vas a ver el fruto. Vas a ver cómo Dios te va a dar gracia con tu vecino, con tus hijos. Hermano, yo se los digo y los seguiré diciendo todo el tiempo que sea posible. Mi mayor anhelo es que mis hijos todos estén un día en la casa de Dios, pero que estén en Cristo, pues. Porque pueden estar aquí en la iglesia, pero no estar en Cristo. Yo quiero que estén en Cristo, que nazcan de nuevo. Ese es el deseo en mi corazón, de los jóvenes, de los más jóvenes, de mi hija, las hijas de mi esposa también, mis nietos también, hermano. Ve que tenemos mucha gente, queremos ir a predicar a las naciones, pero hay que empezar en la casa, hay que empezar con los que están ahí. Hermano, busquemos a Dios que nos dé la sabiduría para poder entrar a ellos, para poder llegar a ellos. Amén. El 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Mire, hermano, si Dios nos da la gracia al predicar el evangelio de que más y más gente se convierta, pues no tenemos que ser egoístas. Si hay una iglesia por ahí donde ellos viven cerca, que vayan a otra. Que tiene que se llene otra barca también, otra iglesia, entiéndase. Gloria a Dios. Usted está haciendo tesoros en el cielo. Usted está contribuyendo a lo que Dios le mandó. O sea, no es como que el mandamiento no es ir, prediquen el evangelio y tráiganlos todos a la iglesia donde estén. No, hay que ser donde Dios los guíe. Hay que llevarlos primeramente a Cristo. Ahora, si pueden venir aquí, gloria a Dios. Pero no hay que tener un corazón envidioso. No es que todos, oiga, pero yo vivo allá ¿y qué tiene que? Vente hasta acá, maneja lo que tenga. No, ayúdenlo a buscar una iglesia cerca donde se predique
sana doctrina. ¿Estamos de acuerdo? El 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Fíjese cómo, cuando uno ve la grandeza de nuestro Dios, cuando uno ve la hermosura del Señor, su santidad, uno cómo se siente uno tan mal, ¿verdad? Porque a veces somos arrogantes. Y cuando nos comparamos con otros hermanos, así como que somos más mejores. Pero no es cierto, hermano. El único que es digno de honrar y glorificar su nombre es Jesucristo. Él es el Cordero sin mancha. Nosotros, hermano, híjole, tenemos que ir delante de Él todos los días y pedirle perdón. ¿Cuántos dicen amén? De todo corazón. Y decirle: Señor, perdóname, porque somos personas pecadoras. A pesar de que ya conocemos la verdad, todavía nos equivocamos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ya para terminar, Lucas 5:9 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Asimismo, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serán pescadores de hombres. Qué bendición, hermano. Fíjese que esta era una profecía que estaba en Jeremías 16:14. Dice: no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y lo volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Qué importante, ¿verdad? Hermanos, tenemos que ser esos pescadores de hombres, pero tenemos que bogar mar adentro. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Tenemos que enseñarle también a los jóvenes, llevarlos a Cristo y enseñarlos que ellos también aprendan a pescar. Ahí es donde nosotros estamos fallando a veces, ¿sí o no es cierto, hermano? Porque ni nosotros mismos, hermano, muchos en vez de ir a pescar, mejor se van y los compran ya ahí en la Fox City, ¿no? Entiéndase, van a otra iglesia y se los traen para acá. Ya véngase para mi iglesia, allá y mira, acá allá ni ahí donde están ustedes. No, hay que ir a pescarlos. Hay que ir allá al mar, el mundo, entiéndase. Traerlos a Cristo, amén. Lucas 5:11 dice: cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermanos, para poder hacer la gran comisión, para poder hacer la voluntad de Dios, hay que estar dispuesto a dejar todo. Y cuando hablamos de todo, es todo lo que nos estorbe para poder hacer la voluntad de Dios. Hermanos, si es la televisión, si son las redes sociales, si son lo que tengamos que dejar. Y no digo que es prohibido que nunca los vean, no, pero hay veces que, por ejemplo, cuando nos habla nuestro hijo o nuestra hija y usted está viendo el fútbol, tiene que dejar eso, aunque sea por un momento, para ponerle atención, ¿sí o no? Entonces hay cosas que tenemos que dejarlas y decir: vámonos a lo primero. Ya habrá tiempo para divertirnos, ya habrá tiempo para el entretenimiento. Lo primero es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así es que fíjese lo que dice Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún su propia vida,
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y todos entendemos este hebraísmo, el de aborrecer padre y madre. Se refiere de amar menos que a Dios. Es tenerlos después de Dios. Si usted tiene que estar dispuesto a poner en primer lugar a Dios, y después será su papá, su mamá, su esposa, sus hijos. Pero el primer lugar tiene que estar Dios en nuestras vidas. Denle un aplauso al Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Sabemos que el mar es el mundo, los peces son los perdidos. Nosotros somos los pescadores a los cuales nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la tarea de ir a pescarlos. Para eso debemos de bogar mar adentro, asegurarnos de que Cristo vaya en la barca, mis hermanos. Debemos de obedecer las instrucciones para poder tener éxito. Padre, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, en lo que hagamos. Señor, sabemos que tu voluntad, Señor, es que ninguno se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Pero también dijiste en tu palabra de cómo creerán si no hay quien les predique. Y dice que cómo irán a predicarles si nadie los envía. Por eso tú enviaste a los discípulos y ahora somos enviados nosotros. Señor, pon en nosotros esa carga, especialmente en mí, Señor, primeramente, porque yo sigo siendo oveja también y sigo siendo un proclamador del Evangelio, y tengo que ir y hablarle a otros de tu amor, de tu perdón, pero también de tu juicio, de que si no se arrepienten, tu ira caerá sobre ellos, Señor. Tenemos que sacarlos, como dice Judas, arrebatarlos de las garras de Satanás y traerlos a tu luz admirable. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para poder aprender y hacer las cosas conforme a tus propósitos. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bástate mi gracia. Fue la respuesta que Jesús le dio. Bástate mi gracia. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Dile otra vez. En tu gracia me esforzaré. Vamos, dile a Él. Solo en ti, Jesús, está el poder. No en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Vamos, dile, solo en ti, Señor. Solo en ti.
Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto